A esta hora le doy la bienvenida a Michelle Maffei. Ella es docente universitaria especializada en crimen organizado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. No, gracias a ti, Liz. Buenos días. Inevitable no empezar esta entrevista preguntándole su lectura de cómo, dentro de una crisis de inseguridad por la que atraviesa el Ecuador, 2025 puede llegar a cerrar como el año más violento. De repente se le dice no al retorno de bases extranjeras militares cuando nos han dicho que esa cooperación es tan necesaria, ¿no? Y pudiera ser mucho más eficaz el trabajo que hoy realiza la fuerza pública. ¿Qué interpretación tiene de eso? Bueno, evidentemente el 2025 va a terminar siendo el año más violento se puede decir, en la tasa de homicidios. Aproximadamente vamos a tener un 54 por cada 100.000 habitantes este 2025 y vamos a sobrepasar los 9.000 homicidios a nivel nacional. Vamos a cerrar aproximadamente con 9.300 homicidios y mantenemos el promedio de 25.5 homicidios al día. Ahora, yo creo que el hecho que hayamos decidido como país que no queremos una base militar. Uno, no tenemos que romantizar la soberanía, porque el Ecuador tiene un problema de soberanía. Nosotros no tenemos supremacía en el aire ni tampoco en el mar. Sin embargo, yo lo veo como algo positivo, porque si vemos el gran ejemplo de los países con más presencias de bases militares norteamericanas en el mundo, que es Alemania y Japón, ninguna de esas bases es utilizada como una herramienta contra la delincuencia organizada en esos países, ni tampoco se toma en consideración en ciertos operativos de criminalidad local. Pero a lo mejor porque la situación es distinta a lo que vive el Ecuador, a lo que hoy enfrenta en temas de crimen organizado, de delincuencia organizada. Totalmente. Ahora tomemos en consideración un país que está viendo un despunte de crimen organizado muy similar a la que vive, por ejemplo, Guayaquil, que es Rotterdam en Holanda. Holanda tiene presencias de bases militares de Estados Unidos por tratados bilaterales y también por la OTAN, y tampoco son utilizadas de esa forma. Al revés, tú tienes una cooperación muy particular, muy parecida a las dos cooperaciones que tenemos activas en el Ecuador, que Fuerzas Armadas de Estados Unidos ayudan a las Fuerzas Armadas holandesas en todo lo que es los decomisos de droga. En lo que va del 2025, sin acuerdo de bases militares in situ, muy tradicional, yo creería que un poquito hasta vintage, para dar una respuesta efectiva contra el crimen organizado, ya vamos decomisando 70 toneladas de drogas en mar abierto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso quiere decir que ese no, quizás no debería ser visto como un freno a la cooperación internacional, sino más bien una oportunidad para reforzar esa cooperación en la implementación de otras políticas. Exacto, y no solamente de ese tipo de cooperación con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene las Fuerzas Armadas más potentes alrededor del mundo, tiene en sí la tecnología más sofisticada y tiene sentido que Estados Unidos esté detrás de todo lo que son los operativos de decomiso de droga. Sin embargo, esto es un llamado también a activar otro tipo de cooperación. Yo siempre vuelvo a reiterar, yo creo que necesitamos una cooperación brutal en el buen sentido de la palabra con la Guardia de Finanza italiana. Ellos tienen cooperación internacional donde ponen inclusive agentes de la Guardia de Finanza in situ, y sería una extraordinaria oportunidad para la UAFE y para que por fin Inmobiliar esté haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Ahora, ¿el Ecuador puede tener quizás ese mismo nivel de ayuda sin presencia militar permanente? Es decir, ¿puede haber igual eficacia en lo que se vaya a hacer sin tener ese refuerzo? Totalmente. Ahora, el único plus que podría ser que nos hubiese dado la presencia de algún tipo de bases militares in situ en territorio ecuatoriano, posiblemente es infraestructura, pero hay que recordar que iba a ser solamente una base, no eran múltiples bases como tal. Ahora, yo creo que tal vez una negociación un poquito más interesante, tomando en consideración que ya el USS Gerald Ford, que es un portaaviones, está en el Caribe, es por qué no traer acá a aguas del Pacífico el Gerald Ford. ¿Por qué? Porque el Gerald Ford, siendo un portaaviones, tiene la capacidad de adaptación al crimen organizado. En el momento que los grupos de delincuencia organizada empiecen a utilizar las rutas frías de narcotráfico en otras provincias, el portaaviones tiene la capacidad de moverse. Una base tradicional no tiene la capacidad de moverse, es imposible. Ahora, quiero regresar a lo que usted señalaba inicialmente, 2025, el año más violento. Sin embargo, hay una respuesta de la fuerza pública que no se puede negar, una serie de operativos, este trabajo coordinado entre militares y policías. Pero ¿por qué llega entonces, pese a eso, que todos hemos visto, por qué llega a ser este año el más violento? ¿Qué factores han confluido a lo mejor ahí? Yo quisiera dar un ejemplo muy tangible porque claro, nosotros estamos hipermilitarizando el crimen organizado. Yo creo que es muy necesario tener
inclusive un departamento especializado dentro de Policía Nacional para el combate efectivo contra el crimen organizado. Italia lo hizo. Ellos tienen 3 fuerzas dentro de su Policía Nacional normal, la Guardia de Finanzas, que es policía financiera, y los carabineros, o el carabineri, que es básicamente policía militarizada. Entonces tienes que tener estos se podría decir 3 diferentes departamentos. Pero lamentablemente el sistema de justicia en el Ecuador no está generando tracción y no está tomando medidas efectivas o interpretaciones coherentes con la Constitución. Y cuando no hay una interpretación coherente, lamentablemente tú puedes ver cómo el sistema de justicia está siendo cooptado por los grupos de delincuencia organizada. Y para eso me gustaría hablar del caso de alias Cianca, que es el segundo al mando en teoría y el que sube después de la captura de alias Pipo. Alias Cianca, estamos hablando dentro de la agrupación Los Lobos. Exacto, de Los Lobos. Alias Cianca fue sentenciado en el 2012 por el asesinato del general Gabela, que entraron a su organización y lo mataron, y de paso también por el asesinato de un policía nacional. Él tenía que cumplir un mínimo de 25 años y lo sacan en prelibertad después de 10 años, es decir, en el 2022. Trató de asesinarse, igual que Pipo, es decir, de falsificar su muerte. Evidentemente no lo pudo hacer. ¿Dónde está su paradero en este momento? Se desconoce. Pero lo más sensato es que debido a que Pipo estaba en España, él era la mano derecha de Pipo, es decir, él tenía que estar aquí en el Ecuador para ser un agente operador. O sea, pudiera estar aquí. Todavía pudiese estar aquí, pero justo porque es el segundo en mando no me llamaría la atención que haya salido. Es decir, esta captura de Pipo no representa un golpe fuerte de esa estructura. ¿Qué pudiera generar también eso, no? Todavía no se sabe si en efecto se van a fragmentar los lobos, pero hay que tomar en consideración qué es lo que ha pasado inclusive en el 2024 con los lobos. Se fragmentaron en la provincia del Oro con los Sao Box y al revés, hace menos de un mes hubo una matanza entre miembros de Sao Box y miembros de los Lobos. Entonces hay que estar atentos a si se reproducen más masacres en los centros penitenciarios, que en este momento las masacres básicamente se están ahorcando, se están asfixiando, no se están matando como antes. Pero eso también para muchos sonó raro, ¿no? Escuchar, sí, 32 internos asesinados en la penitenciaría en el Oro, en Machala, pero ¿cómo es eso que se asfixian entre ellos? O sea, y nadie se da cuenta o nadie para qué pasa también dentro de las cárceles. Están cooptados, lamentablemente. Recuerden que el SNAI nunca ha funcionado históricamente. En este momento es muy notorio que la SNAI lamentablemente está dentro de estos vínculos del crimen organizado y la corrupción que necesita el crimen organizado para operar. Comandante Willy, que está en España, incluso también, igual que Pipo, esperando la extradición aquí en el Ecuador, y han dicho que no quieren ser extraditados porque temen por su vida en los centros de privación de libertad. Él empezó su vida delictiva no como un criminal, sino como un guardia del SNAI. Y él empezó a generar ciertas alianzas con los choneros, solamente que los tiguerones en este momento están con una alianza con los lobos, entonces van siempre al mejor postor. Ahora que se implementó ya está operativa, aunque no está totalmente terminada la cárcel del Encuentro, el ministro del Interior decía en este espacio que ellos, o sea, la policía iba a manejar este centro y no el SNAI. Yo creo que eso es peligroso también. Hay que recordar que 1 de cada 10 policías lamentablemente está cooptado por el crimen organizado. Lamentablemente se ve este tipo de cooperación entre las fuerzas de la seguridad estatal con el crimen organizado. Al revés. Entonces, ¿qué funcionaría? ¿Quién debería estar entonces a cargo de las cárceles? Una policía nacional totalmente diferente, especializada, y lamentablemente uno tiene que apostar hacia una reforma total de policía nacional, como también de los centros penitenciarios. ¿No cabe ahí quizás un manejo extranjero, más bien? Lamentablemente no, porque el gran ejemplo es la DEA. En México, la DEA les quitaron inclusive la inmunidad diplomática que tenían porque se dieron cuenta que múltiples agentes de la misma DEA estaban cooperando con los cárteles mexicanos. Entonces, no simplemente porque una fuerza del orden sea extranjera significa que ellos no pueden ser cooptados por el crimen organizado. El crimen organizado tiene múltiples formas de cooptarte y básicamente se reduce a plata o plomo. Y eso hace que entre ellos también de repente en ese afán de subir, pues,
no hay una fidelidad a lo mejor y que se dividan en subgrupos hoy? Para nada. Hay, y ese es el momento, se podría decir un poco académico, hay dos tipos de organizaciones delictivas dentro del crimen organizado. Tú tienes organizaciones delictivas tradicionales que son mucho más horizontales. Por ejemplo, los choneros es un gran ejemplo, no atormentan tanto a la ciudadanía, sus niveles de violencia son relativamente bajos. Los lobos operan más como un grupo de delincuencia organizada contemporánea, donde son extremadamente sanguinarios, utilizan la violencia contra la ciudadanía, no solamente como objetivo, sino también como herramienta. Y más que todo, no hay nada como la fidelidad en sí o la lealtad dentro de del grupo criminal, sino que la lealtad es simplemente el dinero. ¿Quién es el mejor postor? Por eso un gran ejemplo, los tiguerones siempre están de un lado al otro. Un momento están aliados en esta alianza informal con los choneros y después van hacia los lobos y siempre están en un vaivén con el mejor postor. En 30 segundos, considerando que entramos a estos meses que donde el repunte delictivo también forma parte del histórico, ¿qué esperar como estrategia de la fuerza pública ante eso? Creo que deberían estar esperando una posible masacre en este diciembre, justo porque ya vimos hace menos de un mes la masacre en Machala. O sea, dices en los centros penitenciarios. Exacto. Michelle. Y lamentablemente, ¿qué es lo que yo recomendaría si estuviese dentro del crimen organizado? Que los lobos no estén fragmentándose porque por primera vez tienen gobernanza criminal. La única provincia en la costa que no es operada, no tiene una gobernanza de los lobos es Santa Elena. De ahí tienen una gobernanza criminal brutal en toda la costa ecuatoriana. Pero, ¿qué es lo que lamentablemente la teoría dice y qué es lo que hemos visto justo por esta falta de lealtad dentro de la estructura criminal? De que va a haber una fragmentación. Y la fragmentación, se puede decir, evidencia tangible de esta fragmentación es en masacres carcelarias. O sea, esa fragmentación implicaría más violencia. No solamente dentro de los centros penitenciarios, sino también en calle. Y fundamental ahí la inteligencia. Exacto. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros con el análisis. No, muchísimas gracias a ti.